La sala del tribunal olía a madera pulida y a finales inevitables. Nadie hablaba, pero el silencio estaba cargado de miradas, de juicios invisibles, de historias que nunca se contarían en voz alta. Él sonreía. No era una sonrisa amable, ni siquiera educada. Era esa sonrisa fina, afilada, que nace cuando alguien cree haber ganado. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa con una calma arrogante, mientras la observaba como si ya no fuera nada. ¿De verdad pensaste que ibas a quedarte con algo?, susurró, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Ella no respondió. Mantuvo la mirada baja, como si estuviera derrotada. Como si cada palabra de él hubiera hecho su efecto. Como si todo lo que había construido durante años se hubiera desmoronado en ese instante. Él soltó una pequeña risa. Mírate, continuó. Sin dinero, sin casa, sin mí. ¿Qué te queda ahora? El juez carraspeó, incómodo, pero no intervino. Era un divorcio más. Uno de tantos. Una historia común, un hombre poderoso, una mujer que parecía haberlo perdido todo. Pero lo que nadie notó fue el leve movimiento de sus labios. Una sonrisa. Pequeña. Casi invisible. Porque ella sabía algo que él no. El sonido de tacones resonó en el pasillo. Al principio fue sutil, apenas perceptible. Pero luego, firme. Seguro. Cada paso marcaba un ritmo que no pertenecía a ese lugar. Las puertas de la sala se abrieron. Y entonces, todo cambió. Un hombre entró. No era solo su traje perfectamente ajustado, ni el reloj que brillaba con una elegancia imposible de ignorar. Era la presencia. Esa clase de presencia que hace que el aire se vuelva más pesado, que las conversaciones mueran antes de empezar. El murmullo comenzó de inmediato. ¿Quién es? ¿Lo conoces? No puede ser. Él dejó de sonreír. Algo en su postura cambió, apenas perceptible. Sus ojos siguieron al recién llegado, tratando de ubicarlo, de entender por qué su estómago, de pronto, se había tensado. El hombre caminó directo hacia ella. Sin dudar. Sin mirar a nadie más. Y cuando llegó a su lado, hizo algo que nadie esperaba. Se inclinó ligeramente. Perdona la demora, dijo con voz tranquila. El tráfico era insoportable. Ella levantó la mirada. Y esta vez, su sonrisa ya no era pequeña. No te preocupes, respondió con una calma que heló la sangre de su exmarido. Llegaste justo a tiempo. El silencio en la sala era absoluto. El juez frunció el ceño. Señor. El hombre sacó una carpeta de cuero negro y la colocó suavemente sobre la mesa. ¿Represento a la señora?, dijo. Y también traigo documentación adicional que cambiará por completo los términos de este proceso. El exmarido soltó una carcajada nerviosa. Ah, sí. Dijo, intentando recuperar el control. ¿Y quién demonios eres tú? El hombre lo miró por primera vez. Y en ese instante, la sonrisa desapareció del rostro del exmarido. Porque ahora lo reconocía. Porque había visto su cara en revistas, en titulares, en listas de los hombres más ricos del mundo. Porque sabía exactamente quién estaba frente a él. Y, de pronto, ya no se sentía tan seguro. Mi nombre, dijo el hombre, con una serenidad implacable, no es lo importante. Hizo una pausa. Lo importante, es que todo lo que creías que le habías quitado, nunca te perteneció. La carpeta se abrió. Documentos, contratos, cifras. El juez comenzó a leer, su expresión cambiando con cada página. El exmarido tragó saliva. Esto no puede ser real. Pero lo era. Cada número, cada firma, cada detalle, era una verdad que él nunca había imaginado. Ella se recostó ligeramente en su asiento, observándolo. Ya no había tristeza en sus ojos. Solo calma. Solo poder. Siempre fuiste muy confiado, dijo suavemente. Pensaste que yo dependía de ti. Él negó con la cabeza, desesperado. No, tú no tienes nada. El hombre a su lado cerró la carpeta. Error, respondió. Ella no solo tiene más de lo que imaginas.
Se inclinó apenas, acercándose lo suficiente para que solo él pudiera escuchar lo siguiente. Ella es la razón por la que muchas de tus victorias existieron. El mundo del exmarido comenzó a desmoronarse en ese instante. Sus manos temblaron. Su sonrisa desapareció por completo. Y por primera vez, entendió que no solo había perdido el divorcio. Había perdido algo mucho más grande. Algo que nunca supo valorar. Algo que ahora, ya no podía recuperar. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar. El hombre sacó un último documento, y lo deslizó lentamente hacia el centro de la mesa. El papel se detuvo justo frente a él, como si pesara más que todos los años que acababan de romperse en esa sala. Sus dedos dudaron antes de tocarlo. Léelo, dijo ella, con una serenidad casi cruel. Él negó levemente, como si evitarlo pudiera hacerlo desaparecer. Pero no podía. Nunca había podido. Tomó el documento. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, y luego se detuvieron. Parpadearon. Volvieron a leer. Y entonces, su respiración cambió. Esto es falso, murmuró, aunque su voz ya no tenía fuerza. El juez extendió la mano. Permítame. El papel cambió de manos, pero el peso no se alivió. Al contrario, parecía expandirse por toda la sala. Cada palabra era una grieta nueva en la imagen que él había construido de sí mismo. Esto es un acuerdo de participación, dijo el juez lentamente. Firmado hace 6 años. El silencio volvió a caer. 6 años. Antes del matrimonio. Antes de que él creyera que lo había construido todo solo. No, susurró él, sacudiendo la cabeza. Yo nunca. Ella lo interrumpió, suave, precisa. Sí lo hiciste. Solo que nunca leíste lo que firmabas. Un murmullo recorrió la sala. El hombre elegante cruzó las manos frente a él. Durante años, explicó, la señora financió discretamente varios proyectos. Entre ellos, su empresa. El exmarido levantó la mirada de golpe. Eso es mentira. Pero ya no sonaba convincente. ¿Recuerdas el primer préstamo? Continuó ella. Ese que le apareció justo cuando estabas a punto de quebrar. Su mente corrió hacia atrás, desesperada. La noche sin dormir. El correo inesperado. El dinero que lo salvó. Fue un inversor anónimo, dijo, pero incluso él sabía lo débil que sonaba. Ella asintió. Anónimo para ti. El juez pasó la página. Aquí indica que ese capital representaba el 40% de la empresa. El aire desapareció. Literalmente. El exmarido abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Eso es imposible. El hombre del traje impecable inclinó la cabeza ligeramente. Lo que es imposible, dijo con calma, es que alguien construya un imperio sin saber quién puso los cimientos. Las manos de él comenzaron a temblar. No, yo trabajé, yo hice todo. Sí, respondió ella. Trabajaste. Pero nunca estuviste solo. Una pausa. Solo elegiste no verlo. El juez levantó la vista. Según esto, la señora no solo es copropietaria, sino que tiene derecho a reclamar activos acumulados durante todos estos años. Cada palabra era un golpe. Uno tras otro. Sin pausa. Sin misericordia. No puedes hacerme esto, dijo él, ahora mirando directamente a ella. Después de todo. Ella lo sostuvo con la mirada. Y por primera vez, no había rastro de duda en ella. Después de todo lo que tú hiciste, corrigió, esto es lo mínimo. El hombre apretó los dientes. Te di todo. Ella negó lentamente. No. Me quitaste todo, creyendo que no tenía nada. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era definitivo. El juez cerró la carpeta con firmeza. Dadas las pruebas presentadas, este caso requiere una reevaluación completa de los activos y las condiciones del divorcio. El exmarido se dejó caer en la silla. Vacío. Perdido. Esto no se queda así, murmuró, más para sí mismo que para alguien más.
El hombre elegante lo observó unos segundos. Luego sonrió apenas. No. No se queda así. Se levantó. Ajustó ligeramente su chaqueta. Y entonces, sin prisa, añadió. Se pone peor. Los ojos del exmarido se abrieron. ¿Qué? Pero nadie respondió. Porque en ese momento, otro detalle empezó a tomar forma en su mente. Algo que había ignorado. Algo que ahora encajaba con una precisión aterradora. Volvió a mirar a ella. Tú, dijo lentamente. ¿Tú sabías todo esto, desde el principio? Ella no respondió de inmediato. Se levantó con una elegancia tranquila. Siempre, dijo finalmente. Entonces, ¿por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué te quedaste? Ella lo miró como se mira algo que ya no duele. Porque quería ver quién eras, cuando creías que yo no era nadie. El golpe fue más fuerte que cualquier cifra. Más profundo que cualquier pérdida económica. Porque no había defensa contra eso. El hombre bajó la mirada. Y en ese instante, lo entendió todo. Cada discusión. Cada silencio. Cada vez que ella había cedido. No era debilidad. Era observación. Era paciencia. Era estrategia. Me estabas evaluando, susurró. Ella no negó. El hombre elegante dio un paso hacia atrás, dándole espacio. Como si ese momento no le perteneciera. Como si fuera algo entre ellos dos, que debía terminar sin intervención. Y fallé, dijo él. No era una pregunta. Era una aceptación. Ella lo observó unos segundos. Luego asintió, apenas. De la peor manera. El juez carraspeó, rompiendo la tensión. Señores, retomaremos la audiencia en breve para continuar con la revisión formal. Pero nadie se movió de inmediato. Porque algo más estaba ocurriendo. Algo que no estaba en los documentos. El exmarido levantó la vista una vez más. ¿Y él? Preguntó, señalando al hombre. ¿Quién es realmente para ti? La pregunta flotó en el aire. ¿Pesada? ¿Peligrosa? Ella giró ligeramente la cabeza hacia el hombre a su lado. Sus miradas se encontraron. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Y entonces, ella volvió a mirar a su exmarido. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Alguien que nunca subestimó mi valor. El hombre elegante no dijo nada. Pero por primera vez, su expresión cambió. No era solo profesional. No era solo estrategia. Había algo más. Algo que el exmarido notó, demasiado tarde. Porque en ese instante, comprendió que no solo había perdido su fortuna, ni su matrimonio. Había perdido el único lugar donde alguna vez, alguien había estado verdaderamente de su lado. Y ahora, ese lugar le pertenecía a otro. Su pecho se tensó. Esto no ha terminado, dijo, aunque ya no quedaba convicción. Ella inclinó ligeramente la cabeza. No, respondió con calma. Apenas está comenzando. Y en ese momento, alguien llamó a la puerta de la sala otra vez. Pero esta vez, no venía a observar. Venía a confirmar algo que haría que todo lo anterior pareciera insignificante. La puerta se abrió con una lentitud casi calculada, como si quien estuviera detrás entendiera perfectamente el efecto que causaría cada segundo de espera. Un asistente del tribunal asomó primero, visiblemente nervioso. Disculpen la interrupción, dijo, mirando al juez, pero esto acaba de llegar y requiere atención inmediata. Sostenía un sobre grueso, sellado, con un membrete que no pasó desapercibido. El juez frunció el ceño. ¿De quién proviene? El asistente tragó saliva. De la Autoridad Financiera Internacional. El murmullo fue inmediato. El exmarido se tensó. ¿Qué tiene que ver eso con este caso? Pero nadie le respondió. El sobre cambió de manos. El juez lo abrió con cuidado, extrayendo varios documentos. Sus ojos comenzaron a moverse rápidamente de una línea a otra, y luego se detuvieron. Su expresión cambió. No de sorpresa. De gravedad.
Esto, dijo en voz baja, cambia el contexto por completo. El corazón del exmarido empezó a latir con fuerza. ¿Qué dice? El juez levantó la vista lentamente. Señor, parece que su empresa está siendo investigada por irregularidades financieras a gran escala. El mundo volvió a inclinarse bajo sus pies. No, eso no es posible. El hombre elegante suspiró, casi imperceptiblemente. Como si hubiera estado esperando ese momento. En realidad, intervino con calma, era inevitable. El exmarido giró hacia él, desesperado. ¿Tú sabías esto? Una pausa. ¿Lo sospechaba? Esto es una trampa. Estalló él. Todo esto es una maldita trampa. Pero su voz ya no imponía. Se rompía. Ella lo observaba en silencio. Sin intervenir. Sin rescatarlo. El juez continuó leyendo. Transferencias no declaradas, cuentas en el extranjero, evasión fiscal. Cada palabra era más pesada que la anterior. Esto podría derivar en cargos penales, añadió finalmente. El silencio fue absoluto. El exmarido se llevó una mano al rostro. No, no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Y lo peor, apenas empezaba a revelarse. ¿Sabes cuál es la ironía? Dijo ella suavemente. Él levantó la mirada, con los ojos rojos. ¿Qué? Ella dio un paso hacia él. No con rabia. No con odio. Con una claridad devastadora. Que todo esto empezó el día que decidiste hacer negocios sin ética, creyendo que nadie estaba mirando. El hombre apretó los puños. Tú no entiendes cómo funciona el mundo real. Ella inclinó la cabeza. Oh, lo entiendo perfectamente. Una pausa. Por eso nunca confié en ti. Las palabras cayeron como una sentencia final. El hombre elegante observó la escena con atención, pero sin intervenir. El juez cerró los documentos con firmeza. Este tribunal no puede ignorar esta información. Procederemos a suspender temporalmente la audiencia hasta que se evalúe el impacto legal de esta investigación. No, exclamó el exmarido. No pueden hacer eso ahora. Pero ya no tenía control. No sobre la situación. No sobre su destino. Ni siquiera sobre sí mismo. El asistente dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer de la escena. El ambiente se había vuelto denso. Irrespirable. El exmarido miró a ella una vez más. Dime la verdad, dijo, casi en un susurro. ¿Tú tuviste algo que ver con esto? La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Pesada? ¿Peligrosa? Ella lo sostuvo con la mirada durante unos segundos. Y luego sonrió. No era una sonrisa cruel. Era peor. Era una sonrisa que no revelaba nada. No todo gira a tu alrededor, respondió. Pero eso no era un no. Y él lo sabía. El hombre retrocedió un paso. Luego otro. Como si necesitara distancia. Como si el aire alrededor de ella se hubiera vuelto demasiado frío. No te reconozco, murmuró. Ella lo observó con una calma absoluta. Nunca lo hiciste. El golpe fue silencioso. Pero definitivo. El juez se levantó. Se levanta la sesión por el momento. El sonido del martillo marcó el final, al menos, del procedimiento. Pero no de la historia. Ni de las consecuencias. La gente comenzó a moverse. Susurros. Miradas. Teléfonos que se encendían discretamente. La noticia ya estaba saliendo de esa sala. Y en cuestión de minutos, estaría en todas partes. El exmarido se quedó inmóvil. Como si no supiera hacia dónde ir. O si había algún lugar al que aún pudiera ir. El hombre elegante tomó suavemente el brazo de ella. Deberíamos irnos. Ella asintió. Pero antes de dar un paso, se detuvo. Miró por última vez a quien alguna vez fue su todo. Esto, dijo en voz baja, no es venganza. Él no respondió. No podía. Es consecuencia. Y luego se dio la vuelta.
sin mirar atrás. Esta vez, de verdad. Caminaron juntos hacia la salida. Los pasos de ella eran firmes. Seguros. Como si cada decisión que había tomado, cada silencio que había guardado, la hubiera llevado exactamente a ese momento. Al cruzar la puerta, la luz del exterior los envolvió. Pero no estaban solos. Un grupo de periodistas ya se había congregado. Cámaras. Micrófonos. Preguntas que se lanzaban al aire sin orden. Señora, una declaración. ¿Es cierto que usted es accionista mayoritaria? ¿Qué relación tiene con el empresario que la acompaña? El hombre elegante levantó ligeramente la mano. Y, de inmediato, el caos bajó de intensidad. No por respeto. Por reconocimiento. Ella lo notó. Y por primera vez, lo miró con una curiosidad distinta. No has respondido, dijo suavemente, mientras avanzaban. ¿Por qué estás realmente aquí? Él esbozó una leve sonrisa. Porque alguien tenía que asegurarse de que recibieras lo que siempre fue tuyo. Eso no responde a mi pregunta. Se detuvieron junto a un vehículo negro, impecable, esperando como si supiera exactamente cuándo aparecer. El hombre abrió la puerta, pero no de inmediato. Primero la miró. Directamente. Sin máscaras. ¿Quieres la verdad? Ella sostuvo su mirada. Siempre. Una pausa. El ruido de los periodistas seguía de fondo, pero en ese instante, parecía lejano. ¿Irrelevante? No soy solo tu abogado, dijo finalmente. El aire pareció detenerse. Ella no se movió. Pero algo en su expresión cambió. Apenas. Entonces, ¿qué eres? Él inclinó ligeramente la cabeza. Como si midiera sus palabras. Como si supiera que lo que diría a continuación, cambiaría algo más que esa conversación. Soy la persona que estuvo detrás de cada oportunidad que pensaste que era casualidad, excepto una. Ella frunció levemente el ceño. ¿Cuál? Él dio un pequeño paso más cerca. Lo suficiente para que nadie más pudiera escuchar. Tú. El mundo pareció contraerse en ese instante. Porque había algo en su tono. Algo que no encajaba con el resto de la historia. Algo más profundo. Más antiguo. Más peligroso. Y antes de que ella pudiera responder, su teléfono vibró. Una notificación. Un nombre en la pantalla. Un nombre que no había visto en años. Y que, no debería estar llamando. Sus dedos dudaron un segundo antes de responder. Sí. Lo que escuchó al otro lado, borró por completo la calma de su rostro. Y, por primera vez desde que todo comenzó, pareció realmente sorprendida. Eso es imposible, susurró. El hombre a su lado la observó atentamente. ¿Qué ocurre? Ella bajó lentamente el teléfono. Su mirada ya no estaba en el presente. Estaba en algo que acababa de regresar. El mundo pareció inclinarse otra vez, pero esta vez no fue por documentos, ni dinero, ni juicios. Fue algo más profundo. Algo que no podía controlarse. El hombre a su lado entrecerró ligeramente los ojos. ¿Quién? Ella no respondió de inmediato. Su respiración se volvió más lenta, como si estuviera tratando de organizar pensamientos que habían sido enterrados durante años. Alguien del pasado, dijo finalmente. Pero no era una respuesta suficiente. No para él. Eso ya lo imaginé, replicó con calma. ¿Quién exactamente? Ella levantó la mirada. Y por primera vez, había algo distinto en sus ojos. No era miedo. Era algo más peligroso. Era memoria. Mi hermano. El silencio cayó entre ellos, pesado. El hombre no reaccionó de inmediato. Pero algo en su postura cambió. Tu hermano murió hace 8 años. Eso creía yo también. El teléfono seguía en su mano, como si aún vibrara con la energía de lo imposible. ¿Qué te dijo? Ella tragó saliva. No dijo mucho, solo una frase. Una pausa. No confíes en él. El hombre no se movió.
Ni un milímetro. Pero el aire entre ellos se tensó de una forma casi imperceptible. ¿En él? Preguntó. ¿Se refería a mí? Ella no respondió. Porque no lo sabía. Y eso era lo peor. El ruido de los periodistas volvió a hacerse presente, pero ahora parecía lejano, distorsionado. Como si la realidad se hubiera desplazado unos centímetros fuera de su alcance. Esto no tiene sentido, murmuró ella. Yo vi su cuerpo. Estuve en el entierro. Los cuerpos pueden mentir, dijo él con suavidad. Las historias también. Ella lo miró. ¿Sabías algo de esto? No. Respondió sin dudar. Pero esta vez, ella sí dudó. Apenas un segundo. Pero él lo notó. Y eso fue suficiente. Deberíamos movernos, dijo él, abriendo finalmente la puerta del vehículo. Este no es un lugar para procesar algo así. Ella asintió lentamente. Pero antes de subir, miró hacia atrás. Hacia el edificio del tribunal. Hacia el lugar donde su vida acababa de cambiar, otra vez. Y por un instante, tuvo la extraña sensación de que alguien la observaba desde una de las ventanas. Una figura inmóvil. Oscura. Parpadeó. Y ya no estaba. Subió al coche. La puerta se cerró con un sonido seco, aislándolos del caos exterior. El conductor arrancó sin necesidad de instrucciones. Necesito que me digas todo lo que recuerdes de tu hermano, dijo él. Ella apoyó la cabeza ligeramente contra el asiento. Cerró los ojos. Era mayor que yo por 3 años, siempre fue protector. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Demasiado, a veces. ¿En qué trabajaba? La sonrisa desapareció. Ahí es donde todo se vuelve confuso. El hombre inclinó la cabeza. Explícate. Ella abrió los ojos. Miró por la ventana, viendo la ciudad pasar sin realmente verla. Oficialmente, tenía una empresa pequeña de importaciones. ¿Y extraoficialmente? Ella dudó. Nunca lo supe con certeza, pero había cosas. ¿Qué tipo de cosas? Dinero que aparecía sin explicación. Llamadas a horas extrañas. Personas que venían a verlo, y nunca decían sus nombres. El hombre permaneció en silencio. Procesando. ¿Alguna vez te pidió ayuda con algo? Ella negó. No directamente, pero una vez. Se detuvo. ¿Qué? Me hizo prometer que si algo le pasaba, no investigaría. El hombre arqueó ligeramente una ceja. Y claramente no cumpliste esa promesa. Ella soltó una risa breve, sin humor. Intenté hacerlo, durante años. ¿Y luego? Luego entendí que había cosas que era mejor dejar enterradas. Una pausa. Hasta ahora. El coche giró en una calle más tranquila. El ruido disminuyó. El mundo exterior parecía alejarse. Pero dentro, todo se volvía más intenso. ¿La llamada?, dijo él. ¿El número era desconocido? Ella miró su teléfono. La pantalla aún estaba encendida. No. Giró el dispositivo lentamente hacia él. Era su número. El silencio que siguió fue distinto. Más denso. Más peligroso. Eso no debería ser posible, dijo él. Ya lo sé. Pero ahí estaba. Innegable. Necesitamos rastrear esa llamada. Ella lo miró de inmediato. ¿Puedes hacerlo? Una leve sonrisa apareció en su rostro. Hay muy pocas cosas que no pueda hacer. Pero esta vez, no sonó como arrogancia. Sonó como advertencia. El coche se detuvo frente a un edificio alto, elegante, con ventanales oscuros que no dejaban ver el interior. ¿Dónde estamos?, preguntó ella. En un lugar donde podemos hablar sin interrupciones. Él bajó primero. Luego abrió su puerta. Ella dudó un segundo antes de aceptar su mano. Al salir, sintió algo extraño. Una sensación en el pecho. Como si estuviera cruzando un límite invisible. Entraron.
El vestíbulo estaba casi vacío. Demasiado silencioso. Demasiado perfecto. Esto no es una oficina normal, dijo ella en voz baja. Nunca dije que lo fuera. Subieron en un ascensor privado. Ningún botón. Ninguna indicación. Solo movimiento. Cuando las puertas se abrieron, el espacio al otro lado no parecía pertenecer a la misma ciudad. Pantallas. Datos. Personas trabajando en silencio absoluto. Un centro de operaciones. ¿Qué es este lugar?, preguntó ella. Él se giró hacia ella. El tipo de lugar que tu hermano probablemente conocía muy bien. El corazón de ella dio un vuelco. ¿Qué estás diciendo? Pero antes de que él pudiera responder, una de las pantallas cambió. Un rostro apareció. Congelado. Una imagen capturada de una cámara de seguridad. Granulada. Lejana, pero inconfundible. Ella dio un paso adelante. No, susurró. Porque era él. Más delgado. Más serio. Pero era él. Su hermano. Vivo. La imagen tenía una marca de tiempo. De hace menos de una hora. Lo encontramos, dijo una voz desde el fondo. Un hombre se acercó, sosteniendo una tableta. Pero hay un problema. El hombre elegante no apartó la mirada de la pantalla. Dime. El otro dudó un segundo. No está solo. Ella sintió como el aire abandonaba sus pulmones. ¿Con quién está? El hombre miró la tableta. Luego levantó la vista lentamente. Y cuando habló, todo volvió a cambiar. Con alguien que, probablemente no esperabas ver nunca más. El silencio se tensó. Nadie se movió. ¿Quién?, preguntó ella, apenas en un susurro. El hombre dudó. Como si incluso decir el nombre fuera peligroso. Y entonces, respondió. El hombre sostuvo la mirada de ella unos segundos más, como si midiera el impacto antes de soltar la verdad. Está con tu exmarido. El tiempo no se detuvo. Se rompió. Como un cristal invisible que nadie había notado hasta que cayó en pedazos. Eso, no tiene sentido, susurró ella, pero su voz ya no era firme. Su mente corría, intentando unir piezas que nunca habían estado destinadas a encajar. Hace una hora, continuó el hombre de la tableta, ambos entraron juntos a un edificio fuera del registro comercial. Sin cámaras públicas. Sin acceso normal. El hombre elegante finalmente habló. Muéstrame la ubicación exacta. La pantalla cambió. Un punto rojo comenzó a parpadear. Aislado. Oculto. Intencionalmente invisible. Ella lo miró, y algo dentro de ella encajó con una claridad aterradora. Yo conozco ese lugar. Los dos hombres giraron hacia ella. ¿Cómo?, preguntó él. Su respiración se volvió más profunda. Porque mi hermano me llevó allí una vez. Una pausa. Y me dijo que si algún día regresaba, significaba que todo lo que creía era una mentira. El silencio se volvió insoportable. El hombre elegante tomó su abrigo sin apartar la vista de la pantalla. Entonces vamos. Ella no dudó. Esta vez no. Porque ya no había espacio para la duda. Solo para la verdad. El trayecto fue corto, pero cada segundo pesaba como una vida entera. El edificio estaba abandonado. O eso parecía. Ventanas oscuras. Puertas selladas. Silencio absoluto. Pero ella sabía mejor. Está activo, dijo en voz baja. El hombre asintió. Siempre lo ha estado. Entraron. El aire dentro era frío. ¿Artificial? Como si el tiempo no hubiera pasado ahí dentro. Bajaron por un pasillo largo, hasta una puerta metálica. ¿Cerrada? Sin manija. Sin código visible. Ella se detuvo frente a ella. Su mano tembló ligeramente, antes de apoyarse en la superficie. Un sonido. Un clic. La puerta se abrió. Lentamente.
como si los hubiera estado esperando. Y ahí estaban. Frente a frente. Su hermano. Y su exmarido. Pero no era el mismo hombre que recordaba. Su hermano no parecía sorprendido. Ni culpable. Parecía preparado. Llegaste más rápido de lo que esperaba, dijo con una calma que le heló la sangre. Ella dio un paso adelante. Estabas muerto. Él inclinó ligeramente la cabeza. Para ti, sí. ¿Por qué? Una sola palabra. Pero contenía años de dolor. De confusión. De ausencia. Él la miró, y por un instante, algo humano cruzó su rostro. Porque era la única forma de protegerte. Ella negó con la cabeza. ¿Protegerme de qué? El exmarido soltó una risa baja. Y eso, lo rompió todo. Porque ahora encajaba. Todo. De él, dijo el hermano. El silencio explotó. Ella giró lentamente hacia su exmarido. ¿Qué significa eso? Pero él ya no era el mismo hombre del tribunal. Ya no era arrogante. Ya no estaba perdido. Ahora, estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Significa, dijo, que nunca fui solo un esposo. El hombre elegante dio un paso al frente. Cuidado con lo que dices. El exmarido sonrió. Oh, creo que ya es tarde para eso. Miró a ella directamente. Todo lo que pasó, no fue casualidad. Cada palabra era una revelación. Nuestro matrimonio, tu empresa, incluso tu protector. Miró al hombre elegante. Todo estaba conectado. Ella sintió que el suelo desaparecía. No, no. Sí, intervino su hermano. Y yo traté de sacarte de eso. ¿Sacarme de qué? El silencio volvió. Pero esta vez, nadie quería romperlo. Hasta que el hombre elegante habló. De una red de poder que lleva años operando en las sombras. Ella lo miró. ¿Tú también? Él no respondió. Y eso fue suficiente. Las piezas finales cayeron. No había lados. No había buenos ni malos. Solo, jugadores. ¿Y ella? Había sido el centro. Entonces, ¿qué soy yo? Preguntó, con la voz vacía. Su hermano dio un paso hacia ella. Eres la única que puede romper esto. El exmarido negó con una sonrisa torcida. O la única que puede controlarlo todo. Ella cerró los ojos un segundo. Respiró. Y cuando los abrió. Ya no era la misma. No, dijo con una calma absoluta. Soy la única que va a terminarlo. El silencio fue total. Incluso el aire pareció detenerse. El hombre elegante la observó, con algo nuevo en su mirada. Respeto. Quizás, temor. Si haces eso, dijo su hermano, no hay vuelta atrás. Ella asintió. Nunca la hubo. Caminó hacia el centro de la sala. Hacia el punto donde todo convergía. Pantallas. Datos. Secretos. Poder. Alcanzó el panel principal. Su mano se detuvo, solo un segundo. ¿Estás segura? Preguntó el hombre elegante. Ella no miró atrás. Más que nunca. Presionó. Y en ese instante. Todo comenzó a caer. Cuentas bloqueadas. Identidades expuestas. Redes enteras desmoronándose en tiempo real. El sistema que había controlado vidas, durante años. Colapsando. El exmarido dio un paso atrás. ¿Qué hiciste? Su hermano, sonrió. Por primera vez. La liberó. Las alarmas comenzaron a sonar. Pero ya no importaba. Porque todo había cambiado. Para siempre. Ella se giró lentamente. Miró a los tres hombres. Su pasado. Su presente. Y lo que pudo haber sido su futuro. Se acabó. Pero en el fondo. Sabía algo más. Esto no era el final.
Era el inicio de algo mucho más grande. Y mientras las luces parpadeaban, y el mundo afuera comenzaba a reaccionar, una última notificación apareció en la pantalla central. Un mensaje. Sin remitente. Solo una frase. Bienvenida al verdadero juego.